En septiembre de 2016 se realizó en Washington el Diálogo Regional de Política, Innovación, Estabilidad y Competitividad Financiera, con el propósito de analizar, entre otros temas, el entorno macroeconómico global y de Latinoamérica y el Caribe, para entender los canales de transmisión desde el sector real hacia el sector financiero, donde expertos afirman que después de una década de resultados económicos relativamente sólidos, el crecimiento en América Latina y el Caribe ha comenzado a disminuir de una manera progresiva. Esta desaceleración es particularmente alarmante en el largo plazo, sobre todo si se tienen en cuenta los esfuerzos necesarios para no seguir agrandando la brecha entre la región y los países desarrollados y para mantener el ritmo de crecimiento respecto de otras economías emergentes. La pregunta que se plantea es si esta tendencia a la baja se debe al contexto macroeconómico y sectorial en el cual se enmarcan los países de América Latina y el Caribe, o si proviene de resultado de factores microeconómicos específicos, como el comportamiento de las empresas en el sector privado. Diego León Ruiz Perdomo, de Notiservicios TV Internacional, entrevistó aquí, en la capital de Estados Unidos, al economista José Juan Ruiz, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quien analizó la situación de América Latina y el Caribe, y especialmente de Colombia, con las medidas económicas del presidente Juan Manuel Santos y el proceso de paz que se inició con el grupo guerrillero FARC. Diálogo Regional de Política, Innovación, Estabilidad y Competitividad Financiera. Estamos con el doctor José Juan Ruiz, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo está la economía a nivel mundial? ¿Cómo se aprecia ese desacelere de la economía de nuestro país, Colombia también? ¿Y qué soluciones se podrían dar? Bueno, yo creo que, como usted dice, la economía mundial se está desacelerando. Estamos creciendo un punto menos de lo que pensamos que podíamos crecer de forma sostenida. Estamos en tasas de crecimiento del 3%. Y América Latina, que depende mucho de la economía global, también ha visto una fuerte desaceleración. Hemos tenido 2 años de crecimiento negativo, algo que no teníamos desde los 80s. Afortunadamente, en el año que viene, para el año 2017, América Latina volverá al crecimiento con tasas ligeramente por encima del 1,5%. En el caso de Colombia, Colombia ha tenido un fuerte shock externo. La caída de los precios del petróleo ha tenido un efecto muy negativo sobre la actividad de la economía colombiana. Creo que está comenzando a digerir ese shock. Aunque la desaceleración del crecimiento es visible, yo creo que Colombia cuenta con buenos fundamentos para poder crecer en el futuro, sobre todo si atiende a sus problemas, digamos, de sostenibilidad fiscal y la reforma fiscal que está presentada, que va a ser presentada y votada, sale, ¿no? Porque Colombia necesita recursos para financiar el crecimiento y financiar la integración y la inclusión de amplias capas de su población que han estado excluidas durante mucho tiempo del crecimiento, y es necesario en estos momentos incluirlas. Pero creo que el capital humano de Colombia y sobre todo el shock positivo que para Colombia supone las nuevas circunstancias de la paz, creo que pueden tener un efecto muy importante sobre el crecimiento futuro del país. Países de Latinoamérica, ¿qué factores han podido incidir en ellos para que se esté presentando esta decadencia en la economía? Latinoamérica depende enormemente del precio de los commodities. Seguimos siendo una región en la que dependemos mucho de cuál es el precio de nuestras materias primas para poder crecer. Cuando los commodities están altos, América Latina crece bien. Cuando los commodities están bajos, América Latina tiene más dificultades para crecer. Y en los últimos tiempos, cuando se produjo el fin del ciclo de super commodities, de superprecios, que acompañó la entrada de China en la economía global, ese ajuste de los precios, esa caída del precio del petróleo, del precio de los commodities no agrícolas, ha tenido una fuerte incidencia en la región. Probablemente explica 2/3 partes de la desaceleración. Otro tercio de la desaceleración ha sido debido a factores más internos, a políticas que no siempre han sido las más acertadas. Tenemos problemas graves de infraestructuras, de falta de infraestructuras, problemas graves en la educación, problemas graves en el cumplimiento de la ley, en el Estado de Derecho.
Todo ello se combina para tener unas economías que tienen muy bajo crecimiento de la productividad. Y el objetivo de las políticas debe ser cómo generamos ese mayor crecimiento de la productividad, que es lo único que en definitiva nos va a permitir crecer en el medio plazo de manera sostenida e incluyendo y mejorando la distribución de la renta y la equidad de nuestras sociedades. El crecimiento de la economía china frente a la de Estados Unidos está influyendo mucho en forma negativa para el progreso de Latinoamérica. Sí, sin duda. China ha sido el país que, con su comportamiento y sus altas tasas de crecimiento, por encima del 10% durante muchos años, tiró del precio de los commodities, importó commodities. Fue muy intensivo el crecimiento chino en materias primas que vinieron una buena parte de América Latina, y esto evidentemente tiró de nosotros, de nuestras tasas de crecimiento. Cuando China se ha desacelerado a tasas alrededor del 6%, lo hemos sufrido porque el precio de los commodities bajó. En compensación, lo que tenemos es Estados Unidos, que desde el 2008 al 2010, 2011, creció de una manera muy tenue. Ahora está en una fase de crecimiento más asentada, del 2%, y eso tiene un impacto, aunque geográficamente no es el mismo. Aquellas economías que, como México, Centroamérica y el Caribe, están más integradas con el norte del continente, con Estados Unidos y con Canadá, aprovechan más la recuperación de Estados Unidos, mientras que aquellos países que tienen más dependencia de los commodities o están más expuestos al comercio con China, sobre todo todos los países del Pacífico, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, están teniendo un menor tirón de su crecimiento porque China crece menos. Los ahorradores en Latinoamérica ya son menos, son pocos. La gente, pues, en Colombia piensa mucho en ahorrar porque pues ya no hay incentivos. ¿Cuál sería como una parte de la solución para esta situación? Bueno, yo creo que, como usted dice, la tasa de ahorro nacional, es decir, la que hacen no solo los individuos, sino la que hacen también las empresas y la que hace el Estado, ha ido cayendo y está en niveles muy bajos en América Latina. Aumentar la tasa de ahorro es una prioridad de este continente para volver a crecer, y es de hecho el contenido de nuestro gran informe del BID de este año sobre cómo ahorrar más y mejor para desarrollarse. Este es el origen. Hay una parte de ahorro privado, pero también hay una parte de ahorro público que es muy importante recuperar, y hay que revisar el funcionamiento de nuestros sistemas de pensiones. El hecho de que nuestros sistemas de pensiones tengan dificultades para hacer frente a los compromisos que han asumido es un tema que tenemos que revisar de una manera muy rápida en el continente. China ahorra casi un 40% del PIB, pero ahorra un 40% del PIB porque sus ciudadanos saben que no hay un sistema de pensiones que les vaya a garantizar su futuro, y ahorran para sí mismos. Nosotros tenemos sistemas públicos de pensiones que deberían estar ahorrando para hacer frente a sus compromisos futuros, pero sin embargo esos sistemas de pensiones en algunos casos tienen graves deficiencias que habría que enfrentar, y que de hecho se están enfrentando en casi todos los países de la región. Hemos visto que en los últimos años las pensiones han estado dentro de la agenda de las reformas que hay que hacer, porque sin ahorro es muy difícil poder crecer en un mundo tan competitivo y tan global como este. El presidente Juan Manuel Santos ha prácticamente finalizado ese proceso que venía en diálogos con las FARC. Viene según la firma de esa paz, y hay un gasto más que será pues el sostenimiento de todos estos integrantes de este grupo que fue subversivo por muchos años en Colombia. ¿Puede influir mucho en la economía de Colombia esta situación, donde ahora va a haber un gasto público más? Yo soy español. Yo, desafortunadamente, como muchos de los colombianos, sabemos lo que es el terrorismo de larga duración. O sea, yo nací y viví con ETA, pasé miedo con ETA, igual que todos los ciudadanos españoles, y el fin de la guerra con ETA y el fin de ETA fue probablemente uno de los elementos que a lo mejor el impacto económico uno lo puede discutir cuál fue. Ahora, el efecto sobre la calidad de la vida de los ciudadanos es tan absolutamente positivo que difícilmente es un tema que uno pueda apartar. Mi abuela, que era de pueblo, decía: un problema que se resuelve con dinero no es un problema, es un gasto.
Yo creo que la capacidad de poder volver a vivir en paz es tan importante para poder planificar una economía. Es tan anómalo tener una guerra dentro de un país durante tanto tiempo que sin duda alguna tendrá efectos positivos sobre el futuro de Colombia. Poblaciones étnicas como los afros en Colombia han sido afectadas. ¿Cuál sería como una solución para poderlos también incluir en el desarrollo de la economía y en el mejoramiento de su calidad de vida? Yo creo que el crecimiento tiene que ser inclusivo, no es un tema de crecer por crecer, y sin duda alguna lo que sabemos o lo poco que sabemos de cierto, que para poder incluir a la gente dentro del crecimiento lo que hace falta es educación e integración. Es decir, si las comunidades están segmentadas, si las comunidades están viviendo fuera de la sociedad, si no existe igualdad de oportunidades, si no existe inversión en la educación, por mucho que uno intente integrar, por mucho que uno crezca, no va a ser capaz de integrar esas comunidades. Entonces yo creo que el crecimiento no se diseña solo para unos, el crecimiento tiene que ser para todos, y la integración creo que viene de la mano de la educación y de políticas activas de integración. Muchas gracias, doctor José Juan Ruiz. A usted, muchísimas gracias y un saludo. Desde Washington, este informe especial para Notiservicios TV Internacional con la cámara de Juan Sebastián Ruiz Andrade, la dirección y presentación de Diego León Ruiz Perdomo.